En la hora de la verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Primero de abril de 1948 se había reunido en Bogotá la Conferencia Panamericana, una distinción enorme para un país que daba caras al mundo de ser uno de los mejores, de las mejores democracias de América. ¿Qué pasó? Había en Colombia un líder popular, como no hubo otro, Jorge Eliezer Gaitán. Sus reuniones históricas en la Plaza de Toros, los desfiles nocturnos que hacía con la gente en silencio en la ciudad de Bogotá. Un hombre de un ascendiente absolutamente insuperable sobre las masas. Pues bien, el comunismo europeo, resolvió que había que sabotear la conferencia panamericana. Y encargaron de ese saboteo a un truán jovencito que ya tenía muertos en sus costillas, un tal Fidel Castro, que llegó a Colombia con 3 de sus amigos y que se alojó en un sitio arriba de la carrera séptima y de la iglesia que todos conocen. ¿Qué pasó con Fidel Castro? ¿Cómo saboteó la conferencia panamericana? De una manera muy eficaz. Dio muerte a Jorge Eliezer Gaitán. No digo no que apretó el gatillo. Tal vez el infeliz del Agua fue su instrumento. Hay un reportaje histórico de Yamil Amad a Fidel Castro, donde Fidel Castro cuenta su aventura del 9 de abril. No dice desde luego que asesinó a Gaitán, cómo recorrió las calles de la ciudad, cómo se hizo a fusiles que le entregó la policía, una policía liberal, antigobernista, que tuvo una participación lamentable en los sucesos del 9. Todo eso lo cuenta Fidel Castro. ¿Qué se hizo ese reportaje? Un reportaje de los más famosos que hizo Yamil Amad. ¿Dónde está el reportaje de Yamil Amad? La hora de la verdad recibió de uno de sus oyentes la promesa de dar una suma de dinero, 100,000 pesos, y aparece el reportaje de Yamil Amad a Fidel Castro. Fidel Castro cuenta que llegó a la carrera séptima en Bogotá, que fue avanzando hacia la Plaza de Bolívar, que pasó por unas iglesias de la Cruz San Francisco, que llegó a una calle que no tenía número sino el nombre de una persona. Le dicen la Jiménez de Quesada, la Avenida Jiménez. Pasó la Avenida Jiménez, siguió hacia la Plaza de Bolívar y sonaron los disparos. Hagan ubicación ustedes de dónde estaba Fidel Castro, contado por él mismo, en el sitio exacto donde asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Así pues, vino a Bogotá a sabotear la conferencia panamericana. Estaba en el sitio exacto donde asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán y luego recorrió la ciudad con fusil en mano, ayudando al desorden y aquella cosa a todos, que fue el 9 de abril de 1948. Participó en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, no tengo duda ninguna.
y lo he dicho muchas veces. Las tropas de Boyacá vinieron desde Tunja para auxiliar un gobierno que se caía a pedazos. Palacio se defendía como podía. Ahí se hizo célebre para siempre Berta Hernández de Ospina Pérez, la esposa del presidente Ospina, que combatió al lado de los soldaditos reclutas que podían defender la ciudad. La ciudad y el país se salvó después de incendios atroces. Un aguacero tremendo detuvo un poco la sublevación. Los sublevados entraron a los sitios donde se expendía licor y se emborracharon. Eso ayudó también a contener. Quemaron gran parte de la ciudad. Avanzaron sobre Palacio. La idea, claro, era matar al presidente Ospina Pérez, cuyas palabras no serán borradas de la memoria histórica del país. Más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. Las tropas llegadas desde Tunja, enviadas por el gobernador, salvaron la ciudad, repetimos. Pero el país no se salvó de los hechos horrorosos que siguieron al 9 de abril, lo que se llamó la violencia en Colombia. Los liberales mataban conservadores. Los conservadores mataban liberales. Entre 1948 y 1953 vivimos el horror de lo que se llama la época de la violencia. ¿Qué pasó finalmente? Esto desembocó en el golpe de Estado que dio el general Gustavo Rojas Pinilla en junio de 1953. La verdad se ha dicho, Rojas Pinilla y su gobierno salvaron el país de la violencia, devolvieron la paz. Los guerrilleros de entonces, guerrilleros liberales en armas, entregaron sus armas. Y vino en Colombia un proceso de paz. Desgraciadamente, el gobierno del general Rojas Pinilla se corrompió. Fue un gobierno de triste recordación que terminó en el 10 de mayo de 1957 con el golpe popular que se le dio a Rojas Pinilla después de los encuentros históricos de los jefes de los dos partidos, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez en Benidorm y en Sitges. Laureano Gómez estaba desterrado después del golpe de Estado de 1953, pero se reunió con Lleras Camargo y dieron espacio a lo que se llamaría después el Frente Nacional, una de las operaciones políticas más apasionantes e importantes que hubo en toda América. 9 de abril de 1948. Estalló en muchas ciudades del país al mismo tiempo, inclusive en algunas antes de la muerte de Gaitán. Todo estaba calculado, todo estaba previsto. 9 de abril de 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, a unos pasos de la avenida Jiménez sobre la carrera séptima de Bogotá, donde estaba Fidel Castro, quien lo contó en el reportaje de la Miramar, reportaje que se perdió y que estamos interesadísimos en recuperar. ¿Por qué se perdió ese reportaje? Curioso. Pero no queda duda ninguna
de la participación de Fidel Castro. No en el 9 de abril, que esa figura en fotos y está claro, lograron saltar a Fidel Castro y a sus amigos de Milagro de Bogotá en un avión que los retornó a Cuba. Pero en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán también participó. Y Fidel Castro mismo cuenta que estaba en ese sitio exacto cuando sonaron los disparos. Y Jorge Eliezer Gaitán, vaya usted sin curiosidad, tenía cita para reunirse con Fidel Castro a las 2 de la tarde. Lo tenía escrito en su agenda. Luego Fidel Castro estaba pendiente de Jorge Eliezer Gaitán. 9 de abril de 1948. Una fecha trágica que el país, al parecer, ha olvidado. Los jóvenes de Colombia no habían nacido, estaban muy lejos de haber presenciado esos horrores y de recordar el espanto que fue la violencia política que se desató a raíz del 9 de abril. Para recordarlo, la historia no se puede olvidar, porque entonces se repite. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y la participación de un jovencito cubano que después sería el peor tirano de América, Fidel Castro, en esos hechos trágicos.